altas y nos miramos como langostas al lado del pueblo. Son muy poderosos y están armados. Y dijeron, simplemente no podemos hacerlo. ¿Ven? Ellos estaban mirando al sentido del razonamiento. Ustedes no pueden mirar al sentido del razonamiento. Ustedes tienen que mirar a la promesa de Dios. Ahora, Dios ya había enviado a su ángel y el ángel estaba en el campamento moviéndose. Y la revelación de Dios había traído la palabra de Dios manifestada, y ahora ellos ya estaban preparados para entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, Josué y Caleb tenían todas las promesas eran para ellos, porque Dios había prometido que Él les iba a dar la tierra a ellos, y entonces ellos esperaron todo este tiempo, y luego después de un tiempo, el Espíritu Santo descendió a Moisés, una columna de fuego se formó encima de ellos, y ellos la siguieron, y ahí estaba ella, allá, delante de la tierra prometida, lista para cruzar. Así que él podía creerlo, porque las promesas de Dios son infalibles. Ellas son la verdad. ¿Cómo piensan ustedes que ha sido, amigos, a través de estos años, de encontrar oposición alrededor del mundo, en 20 y tantas naciones extranjeras, a las cuales el Señor me ha enviado a visitar? Y ahí había críticos y oposición, y demonios y científicos tratando de refutarlo y pasarlo por toda prueba que podía ser probado. Yo soy, por la gracia de Dios, yo nunca he visto una ocasión en la que yo he temido por un momento. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que Él lo haría. ¿Ven? Y yo le creo a Él. Y así que cuando la oposición viene, bueno, no es para que yo me encargue de eso. Es Él el que se encarga de eso. En lo que a mí respecta, es ir a donde Él me dice que vaya, correcto. Él se encargará de la oposición. Ahora, por unos cuantos momentos, para darnos cuenta posicionalmente lo que nosotros somos en Cristo Jesús, y yo pienso que si la iglesia ahora puede darse cuenta lo que ellos son y cómo entrar y qué hacer después de que ellos entran, bueno, será una cosa gloriosa cuando aprendamos estas cosas. ¿No creen ustedes así? Ahora, en el libro de Efesios, yo quiero leer la epístola de Pablo, solo una porción de ella. No sabemos cuánto nos extendamos, pero me estoy tomando el tiempo yo mismo con este reloj aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Un apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Yo con frecuencia me he preguntado por qué el misionero quiso ser llamado misionero. Un misionero es un apóstol. La palabra misionero significa uno enviado. Apóstol significa uno enviado. Un misionero es un apóstol. Cuando la gente dice que no hay más apóstoles y esa misma iglesia envía misioneros y dice que no hay apóstoles, yo no lo entiendo. Pero el apóstol es uno que es enviado. También el misionero es uno que es enviado por Dios. Y Pablo, no por deseo, no por gusto, no por la voluntad del hombre o sus propios deseos humanos, sino por la voluntad de Dios, él fue un apóstol. Nosotros necesitamos más como esos. Por la voluntad de Dios, él iba camino a Damasco para arrestar, piénsenlo, iba a arrestar al mismo grupo que él fue enviado para ser un apóstol. Ahora, ustedes ven cuán contrario se mira para el elemento humano las cosas que Dios hace. Precisamente las cosas que uno piensa que no haría, esas pudieran ser precisamente las cosas que uno tiene que hacer. Cuando yo primero vi a la gente del Evangelio completo, vi a una muchacha una noche pararse en la audiencia cuando la música estaba tocando y empezar a danzar de punta a punta del auditorio. Yo nunca dancé en mi vida, nunca estuve en un salón de danza y nunca quería danzar. Bueno, por el egoísmo aquí, no audible, sino en mi corazón, yo critiqué a la muchacha. Yo dije, no hay nada de Dios respecto a eso. Solo un joven predicador bautista sentado ahí, y dije, no puede haber nada en eso. Esa mujer allá en el auditorio, ella únicamente está haciendo una exhibición, ella solo quiere que alguien la mire. Yo por nada lo hubiera dicho en voz alta, pero en mi corazón yo lo estaba pensando. Algunos de ellos dijeron, ¿qué pensó usted de la reunión? Yo dije, estuvo bien, pero en mi corazón, yo no creí en eso. Así que ustedes saben, una noche de Año Nuevo, yo estaba sentado en mi propio tabernáculo y ellos empezaron a tocar esta alabanza, habrá en el aire un encuentro con Jesús. ¿Y saben ustedes lo que sucedió? Yo hice la misma cosa, así que ustedes ven por qué. Precisamente las cosas que uno dice que no haría, puede hacer que uno tenga que hacerlas en alguna ocasión.
Así que me imagino que Pablo dijo que él nunca se rebajaría y se metería al polvo como algunas de esas otras personas, y gritaría y vociferaría y se comportaría así como ellos lo estaban haciendo, pero Dios le mostró que él tenía que hacerlo. Así que algunas veces cuando uno dice que no hará algo, tenga cuidado, pueda que Dios lo haga hacerlo. Muy bien, entonces él era un apóstol por la voluntad de Dios. Él no tenía voluntad en ello, Dios lo hizo. Lo hizo a él un apóstol del Señor Jesucristo. Por la voluntad de Dios a los santos. Fíjense, esto no está dirigido a los pecadores, incrédulos. Esto está dirigido a los santos o a los santificados. Escriban lo que la palabra santificar significa los limpiados y puestos a un lado para servicio. En el Antiguo Testamento es una palabra compuesta, no únicamente significa limpio, sino significa puestos a un lado para servicio. ¿Ven? Es ser limpiado y puesto a un lado para servicio. El altar santificó al vaso, y él lo puso a un lado para servicio. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Ven a quién él está dirigiendo esto? Permítame ahora leerlo sin interrupción. Escuchen, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los fieles en Cristo Jesús. Ahora, esta epístola está dirigida a esos, no al mundo de afuera, no es un sermón. Pablo no les estaba predicando aquí a los que no eran salvos. Él se los estaba predicando a los salvos, a los llamados fuera, a los separados, a los puestos a un lado y a los fieles en el llamado. Ahora, a esos son a los que él se está dirigiendo, a los que están en Jesús. La posición del creyente es en Cristo. Y Cristo únicamente se encontrará con el creyente. El creyente únicamente puede adorar a Cristo si él está colocado posicionalmente en Cristo. No creo que ustedes lo captan. Permítanme tomar otra dirección. Miren, un creyente no puede adorar y no tiene derecho a adorar. Ningún hombre tiene derecho de adorar al Señor estando fuera del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Sabían ustedes eso? Si tuviéramos tiempo para regresar y tomar las leyes sobre eso, sería hermoso. Él es quien se está dirigiendo al creyente en Cristo. Anoche yo estaba predicando de la sangre, cómo es que Dios entró al vientre de la Virgen y el Creador mismo haciéndose una célula de sangre, y de la célula empezó a presionar más allá de la célula, y por medio de ese rompimiento de la célula de sangre, rompió donde estaba encerrado rompió el velo, mejor dicho, en donde ellos lo tenían a él separado, y ahora puede traer al creyente dentro del compañerismo con él, únicamente a través de la sangre. Ellos no tenían el derecho de adorar, los que no habían venido a través de la sangre. Miren en el Antiguo Testamento, allá, cuando los creyentes, ellos tenían un tabernáculo, y en el tabernáculo, ningún hombre tenía el derecho de adorar a menos que él viniera al tabernáculo. Era un lugar en donde la sangre era ofrecida, y sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ni promesa de que la oración iba a ser contestada fuera de la sangre. Pero los hijos de Israel iban al templo, un lugar que era designado por Dios para que todos los creyentes se reunieran en un compañerismo. ¿Lo ven? Ellos estaban juntos, cada tribu. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los publicanos, todos se reunían en un lugar para compañerismo. ¡Cuán hermoso! ¿Por qué? Porque allí el cordero era matado, la sangre
era puesta sobre el altar de bronce, y los cuerpos eran quemados, y el humo subía. Y todo bajo ese humo, lo cual era olor fragante en su nariz, a medida que salía del lugar, todo bajo la sangre, tenía el derecho de adorar. ¿De qué hablaba eso? Del Señor Jesucristo. Porque Dios luego vino a su templo en una columna de fuego. Cuando el templo fue hecho un lugar para adorar, para que todo Israel se reuniera, la columna de fuego entró y pasó sobre las alas de 70 pies de los ángeles. Se regresó y pasó sobre los ángeles en la pared. Regresó al propiciatorio, en donde 2 grandes querubines de bronce de 14 pies estaban con sus alas juntas una con la otra, y allí se posó. Dios viniendo a su templo para ser adorado desde ese templo, en donde la sangre afuera hizo una expiación. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, cuando Él fue bautizado en el Jordán, al igual que el lavamiento del Cordero en el lavatorio de bronce, fíjense, entonces Juan dio testimonio, viendo al Espíritu de Dios como una paloma, descendiendo, y se posó en Él, y entró en Él. Dios viniendo a su templo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo. Ese era su templo. Entonces, ese cuerpo, por el pecado, nuestros pecados, fue partido. Su carne partida en 2. Los vasos sanguíneos fueron rotos. Y allí, ahora, mientras el Espíritu salió de su cuerpo, entonces, todos los creyentes, espero que ustedes lo vean, miren, todos los creyentes que entran a través de la sangre en el cuerpo de Jesucristo, adoran a Dios a través de la sangre derramada de Jesucristo, en donde ellos están posicionalmente colocados en Cristo. ¿Lo ven ustedes? Para aquellos que están en Cristo, fieles, llamados, escogidos en Cristo. A esos son a quienes Pablo les está dirigiendo esta carta. ¿No están ustedes contentos hoy que están en Cristo? ¿Cómo entramos? Quisiera que tuviéramos tiempo para ello, como por 6 minutos más. Miren, ¿cómo entramos en Cristo? Por un espíritu, ni siquiera un compañerismo. No, no. La primera cosa viene primero. Por una iglesia, no. Por una carta, no. Por un credo, no. Sino, por un espíritu, todos somos bautizados dentro de un cuerpo. No por agua, no por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Por un espíritu somos bautizados. ¿Qué? Por un espíritu. ¿De dónde habla el espíritu? ¿En dónde está la vida? En la sangre, viniendo a través de la sangre de Cristo. Primero, llegando a ser un creyente. Fuera de Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo, condenado a morir. Entonces, Dios, por gracia, nos elige, nos llama a Cristo, lo oímos a Él dentro de la célula de sangre, llamándonos a vida. ¿Lo captan? Y entonces, venimos y confesamos nuestros pecados, y somos bautizados para la remisión de nuestros pecados. Entonces tomamos a través de la sangre, hasta que la célula de sangre, venimos a través de la sangre rociada. Entonces somos bautizados por el Espíritu Santo dentro de esta
célula de sangre. Y tenemos compañerismo uno con el otro, mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda maldad. Oh, hermanos, allí está. Eso es lo que necesitamos. Primero venir posicionalmente a Cristo, a través de la sangre derramada, y luego estamos posicionalmente sentados en Cristo. Fíjense en esto ahora, el siguiente versículo. Primero, antes que lo dejemos, fíjense, todo el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Ningún creyente tenía el derecho de ofrecer sacrificio de adoración fuera del templo. En el templo es en donde estaba la sangre. Dios lo prohibió. Él dijo, no lo hagan. Vengan al templo para compañerismo. Nosotros no tenemos el derecho de ir afuera y empezar credos y denominaciones, destruir personas y separarlas. Debemos entrar en un compañerismo glorioso por el lavamiento del agua, por la palabra, dentro del cuerpo de Cristo a través de la sangre. Y nosotros llegamos a ser hijos de Dios, comprados con sangre. Entonces yo no tengo el derecho de decir, porque usted es un metodista, usted no es mi hermano, y usted es un bautista, usted no es mi hermano, o si usted es pentecostal, usted no es mi hermano. Todos hemos sido hechos partícipes de este compañerismo después de que hemos venido a través de la sangre. Entonces nos sentamos juntos. ¿En qué clase de lugares? Lugares celestiales, como en Cristo Jesús. Lugares celestiales, lugares celestiales. Cuando usted está fuera de Cristo, usted no entiende los lugares celestiales. Cuando está allá afuera, usted mira y dice, oh, ese montón de fanáticos, ellos no saben de lo que están hablando. La razón que usted no sabe es porque usted nunca ha sido participante del compañerismo de sus sufrimientos. Usted nunca puso sus manos sobre su cabeza bendita y sagrada y sintió los dolores del Calvario por sus pecados. Usted nunca supo lo que eso era. Amigo, compañero, usted no sabe lo que eso significa hasta que suba al Calvario y vea tal precio que fue pagado por usted. Entonces, cuando usted comprende todo al respecto, Dios, por medio de la gracia, lo lleva a usted a través del torrente sanguíneo dentro de su propio compañerismo con su amado Hijo, Cristo Jesús. ¡Oh, cuán maravilloso! Déjeme decirles, eso me hace sentir también el saber que hemos sido privilegiados para hacer esto, entrar en su compañerismo maravilloso en Cristo. Ahora, entonces, cuando usted está establecido en el compañerismo y amigo, fuera de Cristo, fuera de su compañerismo, usted no tiene el derecho de decir que la gente que está en el compañerismo, que cree en lo sobrenatural, está fuera de su mente, porque usted nunca ha probado para ver que el Señor es bueno. Usted nunca ha venido a través de esto para entrar en este compañerismo. O usted pudiera creer, usted pudiera aceptarlo. Usted pudiera decir, sí, yo creo que la Biblia está correcta, yo también voy a la iglesia. Pero ha muerto a usted mismo y nacido otra vez, dejando todo lo de afuera y traído a la sangre para entrar en este compañerismo y sentarse en lugares celestiales en Cristo Jesús, lo que Dios puede hacer. Cómo la revelación de Dios puede moverse a través de la audiencia de esa manera cuando todos nosotros hemos sido participantes de este mismo compañerismo, ¿ven? Y ahora, esos son a los que Pablo les está dirigiendo esta epístola. Y solo por un minuto o dos más, Pablo les está dirigiendo esta epístola a aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Ven ustedes? Y a los fieles que están dentro. ¿Ven cómo entramos? Ninguno afuera tiene el derecho a entrar. Ninguno sin venir a través de la sangre puede estar adentro. Oh, él dice, yo vine a través de la sangre. Y él está sentado allí mismo diciendo, yo no entiendo estas cosas. Seguramente que no. Él está pretendiendo que vino a través de la sangre. Pero si él alguna vez llega a ser un hijo y un participante, él es su hermano. Y él está
que es Él, el mismo Espíritu que estaba en Cristo, está en usted y en Él. Y ustedes son conciudadanos. Oh, hermanos, esa es la palabra que yo quiero. Yo he estado dándole vuelta por media hora para encontrarla. Conciudadanos del reino espiritual. Ciudadanía. ¿No están ustedes contentos en esta noche que la tienen? Conciudadanos del reino de Dios. Esperando que el Rey venga algún día. Ahora, nos apresuraremos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Él les está dando su saludo o su salutación a la iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Piénsenlo. Yo pensé que la bendición espiritual vino únicamente, el compañerismo, el Espíritu Santo, vino únicamente en Pentecostés. Esto es 32 años después, que está bendiciendo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia gentil. Nos está bendiciendo en lugares celestiales. Usted únicamente puede estar en lugares celestiales cuando usted esté en Cristo Jesús. Así que si el Espíritu Santo los bautizó a ellos en lugares celestiales, en ese entonces, Él bautiza ahora en lugares celestiales. El mismo compañerismo. Ahora, lugares celestiales en Cristo. Ahora, rápidamente, yo les daré a ustedes mi punto de vista y luego tendremos que irnos. Según Dios, nos escogió, no mi deseo, no su deseo, no fue el deseo de Pablo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Pensaron ustedes en eso? Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. No porque yo viví bien, sino porque Él me escogió para ser de esa manera. Él lo hizo, no yo. Esa es la razón que usted es santo esta tarde, no porque usted lo merece, sino porque Él lo escogió a usted para ser de esa manera. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Santos y sin mancha. Delante de Él en amor. ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Tenía que haber una obra maestra para hacer eso. Y ese fue Cristo Jesús. Escuchen. Ustedes no lo recuerdan, ni tampoco yo. Pero nosotros estábamos antes de la fundación del mundo. Cuando Dios hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, démosle a ellos, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, hombre espíritu, y démosle a ellos dominio sobre los peces del mar y del ganado y demás. Génesis 1. Dios diciendo eso, hagamos al hombre. Ahora, allá, antes de la fundación del mundo, Dios lo escogió a usted en Cristo Jesús para parecer santo al fin del tiempo, todo el trayecto desde la fundación del mundo. ¿Lo ve usted? Ahora, rápidamente, captémoslo ahora. El siguiente versículo, habiéndonos predestinado o elegido para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Me permiten hablarles a ustedes solo por un momento? Dios, antes que el mundo empezara, fíjense, ninguno, dijo Jesús, puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere.
Esa es la propia palabra de Jesús. Aquí está la célula de sangre, aquí está rota, aquí está el rociamiento de la sangre moviéndose. Ahora, aquí está Cristo dentro de esta célula de sangre. Cristo significa el ungido. Él era la célula de sangre ungida. Aquí Él está dentro de aquí. Aquí está Dios, nuestro Padre. Miren lo que Él está haciendo. Ningún hombre puede venir a mí a través de este rociamiento de sangre, excepto que mi Padre lo trajere. Y todo el que viene, yo le daré a él vida eterna, no lo echo fuera, y lo resucitaré en el día postrero. ¿Ven ustedes lo que es? Ahora miren, Él nos ha escogido para este propósito, habiendo predestinado, o sabía previamente, Él entendió previamente lo que sería desde el principio. Dios en el principio, simplemente sabiendo lo que Él haría en el fin. Él predestinó, o podría decir previamente, lo que sería. Sabía previamente, sabiendo previamente que estaríamos en Cristo Jesús. Fíjense, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, la adopción. Tomaremos ahora las leyes antiguas solo por un momento otra vez, y luego tendremos que terminar. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre... ¿Están ustedes disfrutando la lectura de la palabra? A mí me gusta. Solo toleren unos cuantos minutos más. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre tenía su pequeño reino, miren, él era el padre de este reino. Una pequeña posesión. En San Juan aún se continuó hasta el pueblo anglosajón en Bretaña hace años, aún hasta la traducción o versión de King James. Ustedes se encuentran en San Juan 14 que dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Eso suena extraño que en una casa haya mansiones, pero lo que es, en el tiempo de la versión de King James, como una traducción, cada hombre que tenía un reino, un rey, él tenía ese dominio que era de él. Y él era llamado el Padre. Y eso era llamado su casa. Los hijos, todos sus súbditos, eran él era dominio, su dominio era sobre ellos, y eso era llamado su casa. Así que ellos dijeron, en mi Padre, ahora, creo yo que Moffat lo pone en la casa apartamento, hay muchos apartamentos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero en el original dice, en el reino de mi Padre hay muchos palacios. Eso suena mejor, ¿no es así? Correcto. Ahora, cuando un hombre, en el Antiguo Testamento, un hombre judío, en Palestina, de donde ellos eran ya sea que él fuera, o de la tribu de José, o de Efraín, o de la que él fuera, él tenía sus propias tierras destinadas que le pertenecían a él. La historia hermosa de Ruth, cuando regresó con Noemí, cuando Noemí había perdido toda su herencia, y Boaz la redimió. Creo que yo prediqué sobre eso la última vez que estuve aquí. Un cuadro hermoso. Ese fue su pequeño dominio, como su pequeño reino, su posesión. Era traspasado. Uno le seguía al otro. Ahora, cuando un padre se casaba y cuando este muchacho, heredaba lo que su padre tenía, sus hijos nacían. Ahora, cuando ese muchacho nacía en este pequeño, nosotros le llamamos acres pequeños o una granja pequeña. Cuando él nacía allí, el padre tenía siervos todo alrededor, pero el hijo era criado bajo un tutor o maestro o instructor. Gálatas, el capítulo 4, versículos del 1 al 5, da un cuadro hermoso de ello. Cómo estábamos bajo tutores por tanto tiempo. Pero ahora, cuando este hijo nacía, él llegaba a ser un hijo, en el mismo momento que él nacía en la familia. ¿Lo captan ustedes? Ahora, entonces había un tutor sobre ese muchacho para educarlo y criarlo. Bueno, él no era más que un siervo, dice la epístola a los Gálatas, hasta que él llegaba a una edad, un tiempo limitado que era establecido. Y este tutor siempre le llevaba el reporte al padre: tu hijo está progresando bien, o lo que fuera.
Y ahora, ahí es en donde yo no estoy contradiciendo, mi hermano querido, pero miren, tómenlo como de alguien quien los ama. Ahí es donde los pentecostales fallaron en ver esto. ¿Ven? Si el Espíritu Santo quizás no queriendo darlo entonces, miren, cuando ustedes nacieron otra vez del Espíritu Santo, ustedes dijeron, esto es, hermano, si era, ustedes eran hijos. Ustedes eran hijos sin lugar a duda. Ustedes nacieron en la familia. Pero sin embargo, el tutor, el cual es el Espíritu Santo, ha vigilado sobre la iglesia mientras ella ha estado madurando. Ahora, si este tutor, en lo natural, iba al padre y decía, mira aquí, ese muchacho no va a ser muy bueno. Yo trato de enseñarle, él simplemente no escucha. Él tiene su propia manera testaruda y él simplemente no escucha. Él va a hacer esto o él va a hacer eso. El padre comprende allí mismo que ese muchacho no puede tomar posesión de su dominio. Correcto, porque ¿qué haría él? Él lo malgastaría. El regreso del hijo pródigo da un cuadro muy hermoso de ello, ¿ven? Él no podía. Lo que él haría es que hipotecaría la granja o la vendería y se lo bebería y se comportaría mal. Ahora, en el sentido espiritual, después que nosotros nacimos en Cristo, llegamos a ser hijos de Dios. Pero entonces, ven, Dios sabe mejor. Ahora, aquí es en donde yo digo reverentemente que no estoy de acuerdo con mis hermanos de la lluvia tardía. ¿Piensan ustedes que yo estoy persiguiendo a la iglesia? No, mi amado hermano, no, ¿ven? Ahora, este muchacho, después que llegaba a una cierta edad, él tenía que ser adoptado dentro de esa misma familia en la que él había nacido. Cualquier ministro sabe que eso es posicionar a un hijo. Él tenía que ser adoptado dentro de la familia en la que él había nacido. ¿Pudieran ustedes imaginarse eso? Pero esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. Pablo se está refiriendo a ello aquí en Efesios, en la iglesia de Éfeso. Ahora, la cosa de esto es, hermanos, hemos intentado de poner a cada uno aquí, y a cada uno en esto, y a cada uno en eso, por la imposición de manos y separando o poniendo la parte, pero Dios tiene que hacer eso. Es el único que puede hacerlo. Ahora, cuando el padre se daba cuenta que este muchacho no era digno, él nunca lo negaba. Él todavía era su hijo, pero él no podía tener confianza en él. Él era muy llevado por doquiera de toda clase de vientos de doctrina. Eso es lo que dice la Escritura. No sean llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Sean estables, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo de ustedes no es en vano. Rápidamente, desearía que pudiéramos quedarnos en eso por un rato. Pero fíjense, entonces este padre, llegaba el día en el que este muchacho quizás había estado bien y era un hombre digno. Él escuchó al padre, él recibió instrucciones, él era un buen muchacho. Entonces el padre lo llevaba a una calle pública y entonces él le ponía a él una ropa especial. Y luego el padre tenía una ceremonia y adoptaba a su hijo, en su familia. Pablo diciendo aquí, habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¿Ven? Para ser adoptados. Moisés, una representación anticipada de ello. Y entonces este hijo, después que salía de allí, ya no se le daba, él ya no era más como el siervo bajo un tutor, él era el patrón. Amén. Y espero que esto penetre muy profundo. Voy a terminar en un momento. Entremos muy profundo. Este hijo no estaba ya más bajo un tutor, sino que él era como su padre. Y su padre le daba a él que hiciera ciertas cosas. El padre pudiera haberle dicho, encárgate de este campo aquí, o tú haz esto aquí, encárgate de los esclavos, o tú encárgate de lo que haya sido. Él estaba en posesión completa. Amén.
porque él fue adoptado dentro de esa familia y su nombre en un cheque era tan bueno como el de su papá. Ahora, lo que Dios ha hecho, la razón que vemos estas cosas, sabemos que hay algo que está errado, amigo. Vemos las promesas de Dios, lo vemos en la palabra de Dios, pero Dios apenas ha empezado, para mi humilde opinión, a adoptar a su hijo, llamándolo posicionalmente a un lado, dándole un cierto ministerio, ungiéndolos para ese propósito y enviándolos fuera. Observen qué sucede cuando Él lo hace. Sobre todo, lo que Él le da posesión a Él, sucederá. Dios adoptó a su propio hijo de esa manera. Jesús, caminando como un hombre ordinario, pero un día arriba del monte de la transfiguración, Él tomó a 3 como testigos, a Pedro, a Santiago y a Juan, esperanza, fe y caridad. Los llamó. Y Él separó a Jesús de ellos. Y Él le hizo sombra. Y la Biblia dice, su vestido resplandeció como el sol en su fuerza. ¿Qué era? Ese vestido especial, Dios adoptando a su propio hijo. Y ellos vieron aparecer a Moisés y a Elías y demás. Entonces ellos lo mostraron a Él. Y ellos vieron a Jesús solo. Y entonces, cuando Él miró Dios el Padre, después de poner el vestido sobre su hijo, Él dijo, este es mi hijo amado, a Él oíd.